Migrantes en manos de organizaciones criminales, peligros y desafíos que enfrentan en este contexto actual en donde las políticas anti-inmigrantes cada vez son más severas. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a mi invitada del día. Ella es Tania Molina, criminóloga costarricense. Bienvenida a Impacto Venezuela, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo No, estás? muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias, Mildred. Gracias a ti. Quería comenzar con ese punto que es bastante importante y que sigue preocupando a los venezolanos, sobre todo a los que tienen familiares que están en tránsito, bien sea a tránsito irregular, digamos, hacia Estados Unidos, hacia otros países como Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, porque en ese proceso migratorio y encontrarse con organizaciones criminales en donde el Tren de Aragua, de origen venezolano, ya se convirtió en una organización transnacional declarada como terrorista. ¿Qué información maneja? ¿Cómo se está abordando esa seguridad en cuanto a lo que respecta a las bandas criminales? Sí, bueno, esto es un tema absolutamente complejo. El tren de Aragua sí se sabe que está efectivamente criminalizando la frontera. Ellos operan en la frontera Panamá-Costa Rica desde hace un buen tiempo. Y que ellos están también preparados, porque yo siempre digo y señalo acá en los medios de comunicación, así como nosotros vemos los medios y leemos los periódicos, ellos también están atentos de todo lo que está pasando y de todo el juego, además geopolítico, para entender las tendencias y los asuntos que tienen además impacto sobre la migración, y en este caso es la migración irregular. El tren de Aragua efectivamente se ha caracterizado principalmente por explotar mercados criminales que están insertos dentro de las migraciones irregulares. Tan es así que ellos se han filtrado, muchos de los miembros se han filtrado hasta llegar a los Estados Unidos. No es que han llegado en aviones, los tenés en los Estados Unidos, por ende, como he señalado yo en repetidas ocasiones, los tenemos presentes en Costa Rica también. Es un tema muy sensible, ellos son los que están explotando principalmente uno de los mercados criminales más homogéneos de toda América Latina y del mundo, que es la trata y el tráfico de personas. Ellos se aprovechan, además cobran extorsiones por seguridad, por permitirles que eventualmente puedan transitar por las trochas en Panamá y en Costa Rica. Y por supuesto las fronteras son absolutamente porosas, no solo en Panamá y en Costa Rica, Centroamérica, sino en todo el mundo. Es muy complejo. Se espera, ya los que hemos estado a lo largo de mucho tiempo analizando el fenómeno criminal y el comportamiento, como ha mutado de estas organizaciones criminales, sabemos que con la migración inversa y con el efecto globo que se va a producir básicamente en Costa Rica, se pueden esperar oleadas migratorias, pero a la inversa, ¿verdad? Que es la gente que se está devolviendo y que además se está autodeportando. Y ahí va a haber un fenómeno que es el desplazamiento. Conforme en Estados Unidos se bloquea a las organizaciones, además que esta declaratoria que mencionaste es algo con lo que yo comulgo absolutamente, son organizaciones terroristas, pero sobre la base de eso, así se va a abordar, y por lo tanto, como va a haber un bloqueo tan agresivo por parte de los Estados Unidos, además con una frontera sur militarizada también por parte de México, si no hay un compromiso de esa naturaleza, pues habrían consecuencias arancelarias que ya todos conocemos. Todo eso que va a suceder ahí va a empujar a todos estos migrantes, que pues es muy triste y desafortunado porque han logrado pasar por una selva que además si logran sobrevivir y van pasando de país en país y llegan hasta allá, hoy se van a topar con que tienen que devolverse. Muchísima de toda esa migración es Doble muy peligro, peligro doble de peligro. llegar a un punto a otro y ahora tener que vivirlo. ¿Cuál considera en su experiencia como criminóloga o experta en crimen organizado de que sea, ambos trayectos pueden ser peligrosos, pero cuál sería el más fuerte, digamos, de un lado a otro o en el proceso de autodeportación, que es el fenómeno nuevo que está ocurriendo? Bueno,
tremendamente peligroso las dos vías, pero esa autodeportación para personas que están llegando, como decimos popularmente, sin recursos, con las uñas, que han atravesado la selva y todos estos peligros, tener que devolverse por las mismas vías terrestres, están igual o más expuestos que cuando lograron sobrevivir a la violencia, a la extorsión, al control, a la trata, al tráfico y todo lo que sucede principalmente en la selva, en el tapón del Darién. Están doblemente expuestos, claro, porque ya sabemos que organizaciones como el Tren de Aragua y otras, los coyotes que están aquí en Costa Rica, los famosos coyotes que son estas personas que los explotan y que además les cobran. ¿Cómo operan? ¿Cómo pueden Ellos operan, envolver a la persona para secuestrarla? ellos operan cobrándoles es la famosa extorsión por cuido, según ellos. Eso es, nosotros sabemos dónde están las trochas, nosotros sabemos en qué lugares no hay fuerza pública en Costa Rica, que es nuestra policía, dónde no está la policía de fronteras, sabemos que se pueden utilizar estas y estas y estas vías y por lo tanto nosotros los llevamos, pero tienen que pagar tanto dinero. Entonces, todas estas organizaciones criminales y estos coyotes lo que hacen es explotar a los migrantes y tienen que entregarles dinero sí o sí. Entonces es una situación muy peligrosa porque básicamente van a venir después de todo este proceso hacia el sur sin dinero. ¿Cuál dinero les van a extorsionar? ¿Cuál dinero les van a quitar? Entonces es por eso doble peligro, porque eventualmente van a ser explotados e incluso hay muchísimos riesgos asociados a la vida per se de los migrantes, puesto que ya no van a tener herramientas económicas para poder estar pagando todas esas coimas o todas esas extorsiones que ya de por sí saben que tienen que pagar cuando están del sur hacia el norte. Entonces es un asunto dramático, es una crisis humanitaria, es algo tremendamente violento y por supuesto los que nos dedicamos a investigar el fenómeno del crimen organizado sabemos que es un momento muy vulnerable para todos ellos y también vulnerable para nosotros. ¿Por qué? Porque estas organizaciones están aprovechándose de los migrantes y además están asentándose en países como Costa Rica, porque ya saben que están estos mercados, que somos zona de paso y que además tenemos una serie de vulnerabilidades en los niveles fronterizos porque nos hace falta muchísimo recurso. El recurso policial es bastante limitado en el país. Nosotros tenemos apenas 13.500 hombres y mujeres en la fuerza pública dentro de las policías de fronteras y demás equipos policiales. Pero sí es importante anotar que Costa Rica tiene una visión sí o sí muy humanitaria y que siempre ha procurado dar un trato humanitario y respetuoso a los migrantes y que además nos hemos caracterizado a lo largo del tiempo como uno de los países que más tiene por cada 100.000 habitantes y valorado en cuanto a la población nacional, que es un país pequeño, somos apenas 5 millones de habitantes. Entonces, cuando lo desagregás por la cantidad de habitantes que somos y el tamaño del país, somos uno de los países del mundo que más refugio concede a los migrantes irregulares. ¿Cómo está el tema de la estigmatización de los venezolanos en relación a las organizaciones criminales? ¿Cómo se está manejando en Costa Rica? Bueno, la estigmatización es muy difícil que la puedas evitar, ¿verdad? Pero afortunadamente todavía nosotros en el tejido social somos bastante conscientes y respetuosos con los migrantes. Aquí los vemos, hay muchísima presencia el año pasado y el antepasado. Solo el año pasado fueron aproximadamente 500.000 personas de sur a norte, pasando por territorio costarricense. Eso es un número gigantesco para un país tan pequeño con pocas capacidades de atención policiales y de recursos. Hoy por hoy tenemos el otro problema y bueno, ni siquiera hay que llamarle problema, sino es que es un riesgo. Entonces sí podríamos decir que es un problema, pero el manejo que se va a dar con toda esta migración inversa, que además es terrestre, aunado a eso vamos a tener los aviones que nos están enviando
el gobierno de los Estados Unidos a partir de todas estas grandes restricciones de Trump y la utilización de Costa Rica como tercer país seguro. Y entonces ahí sí, el problema ¿cuál es? El problema es que necesitamos darles una atención respetuosa, por supuesto, de los derechos humanos y tratarlos a todos con respeto. Y ahí es donde entonces nuestra Defensoría de los Habitantes, en este momento la defensora como tal, es una mujer, está velando porque se cumpla al pie de la letra el respeto de los migrantes, porque son migrantes nada más, no son delincuentes, entonces no pueden estar recluidos en un centro que por más que sea para migrantes, eventualmente no se les puede limitar que se muevan, no se les puede limitar, no se les puede tener prácticamente como si estuviesen privados de libertad. Es Entonces hay que... como llevarlos a Guantánamo, digamos. Perdón. Es como a los que están llevando a Guantánamo, o sea, los meten en un lugar y de ahí no se pueden mover, no pueden salir como si estuviesen presos. No, eso no puede pasar en Costa Rica. Básicamente es imposible porque nosotros suscribimos todo tipo de acuerdos internacionales que son suprapartes para el respeto y el tratamiento a la persona migrante. Y hoy por hoy se está trabajando con un presupuesto de los Estados Unidos, del gobierno, ese es el compromiso para poder atender toda esta migración inversa, por lo menos lo que ¿Y está dónde llegando los tienen? en los aviones. Eso es un centro que está fronterizo, es un centro donde se les está atendiendo, ahí pues también tienen acceso a servicios médicos, hay tratamiento psicológico, hay una verificación porque hay niños y hay ancianos y son la mayoría, por lo menos los que están de los aviones extracontinentales. Ahí tenés un manejo que hay que dar mucho más técnico porque hay una barrera del idioma y hay unos temas que tienen que trabajarse estrictamente con traductores, con personas que faciliten que ellos puedan expresar cuáles son sus necesidades. Pero Costa Rica lo está atendiendo y la Defensoría de los Habitantes está pendiente de que haya un cumplimiento y un tratamiento como persona migrante, no como criminales. No se les puede criminalizar. ¿Existe alguna lista de migrantes que estén en manos de organizaciones criminales? Por No, lo menos en Costa Rica. no, eso es muy complejo que se pueda determinar, decir a ciencia cierta cuántos migrantes pueden estar reclutados por organizaciones criminales. No, es prácticamente imposible poder determinar cuántas personas, pero en Costa Rica ese fenómeno prácticamente no se ve. Aquí lo que nosotros vemos es la problemática fronteriza que sí o sí una organización como el Tren de Aragua explota, ¿verdad? Y que por supuesto someten a la gente y la gente por miedo, porque además pueden perder su vida, difícilmente van a denunciar. Entonces siempre va a haber una subestadística. Son números que difícilmente se conocen porque los migrantes, por la condición per se de migrantes, de que son irregulares, de que, pues por supuesto, no tienen que estar en un país, es terrible porque no pueden denunciar, no pueden decir, yo estoy pagando coimas, yo estoy siendo extorsionada, yo estoy bajo trata y tráfico o explotación sexual. Es muy complejo poder determinar con números o Su con cifras. recomendación para esas personas migrantes que puedan estar en manos de estas organizaciones criminales. Y de segunda pregunta, quería saber también si existe una lista de organizaciones criminales en la mira, que no solamente sea el Tren de Aragua, sino también las que puedan operar en las fronteras con Costa Rica y otros países. Pues la recomendación es básicamente que de una forma confidencial, pues por lo menos lo que tenemos nosotros acá en el nivel fronterizo, se comuniquen con las autoridades de Costa Rica y de forma confidencial alerten a la Defensoría de los Habitantes o que alerten a las autoridades pertinentes que son nuestras fuerzas de policía, que tienen en todo caso una visión civilista. Ustedes saben que nosotros no tenemos ejército y que aquí no se militarizan fronteras y que el trato que se le da a los seres humanos es el de seres humanos. No, en ningún momento se les criminaliza. Y entonces lo que tienen que hacer es aprovechar. Es más, hace unos días, no me estás preguntando, pero yo te cuento, el sábado que fue la marcha
en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, me topé una familia completa de venezolanos en San José Centro. Y me tomé el atrevimiento de parar, a hablar con ellos y de, pues, procurar ayudarles y guiarlos de alguna forma. Y ellos me contaban que efectivamente venían, pasaron por la frontera, pasaron la frontera Panamá-Costa Rica y que lograron llegar todo esto con un gran sacrificio porque prácticamente todo lo hacen a pie, que es muy impresionante. Estaban en el centro de San José, obviamente solicitando dinero. Entonces yo les decía, y por un asunto de humanidad, que tienen que acercarse a las autoridades costarricenses, porque para eso existen organismos internacionales, para eso existe ACNUR, para eso hay presupuestos para poder facilitarles herramientas a las personas migrantes que ya de por sí no pueden regresar y necesitan refugio. Le preguntaba también sobre la lista de organizaciones criminales que puedan operar en Costa Rica y otras fronteras, aparte del Tren de Aragua. Sí, aquí en la frontera, particularmente con Panamá, es el Tren de Aragua el que tiene el control principalmente, pero eso no exime de la ¿Cómo ellos participación. lograron apoderarse de tantas fronteras y de tantos países? Porque cada país, y no es un secreto para nadie, tiene sus organizaciones criminales internas. En todos los países del mundo eso existe. Pero ¿cómo esta organización de origen venezolana logró penetrar y apoderarse? Porque no es operar allí, es apoderarse y desplazar incluso las organizaciones originarias de cada país. Bueno, el Tren de Aragua nace en una cárcel y de una forma además absolutamente exponencial, y eso tiene que ver con la visión que tienen ahora las organizaciones criminales que nacen en centros penitenciarios y se expanden. Una de las cosas que más los ha caracterizado principalmente es lo que está señalando con gran preocupación, cómo es que explota este fenómeno, cómo es que dominan en esos niveles y cómo es que logran llegar a los Estados Unidos a hacer locuras y a detentar poder. Es porque ellos, con toda esta semiótica criminal que tienen, que es de signos de identificación identitaria, presentan una gran violencia y es violencia absolutamente irracional. Y como han ido viendo que hay una situación que explota a partir de la migración irregular, vieron que había una oportunidad. Y por eso es que ellos, cuando salen del sistema carcelario, penitenciario, con la crisis penitenciaria en Venezuela y empiezan a fortalecerse como redes ilícitas, ven que definitivamente hay un mercado que está en frontera Panamá-Costa Rica que nadie está explotando, del cual ellos se pueden apropiar. Y ahí es donde empiezan a apropiarse. Desde una botella de agua están las organizaciones criminales. Pero es lo que te decía al principio, no solo es el Tren de Aragua, sin embargo, son de las redes más fortalecidas porque ¿Cuál aparte que... sería otra de Costa Rica que Y en Costa Rica lo que tenemos nosotros son coyotes, son los famosos coyotes, así se les llama. Son personas que sí, que delinquen, que están en pandillas, pero nosotros no tenemos pandillas en un fenómeno pandilleril tan homogéneo como lo que sí hay, o sea, ha habido históricamente en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, con la Mara, ¿verdad? Con la 18 y la M13, sino muchos grupos y muchas pandillas. Entonces, en Costa Rica lo que opera mucho son los coyotes, no en un nivel tan macro, sino mucho más pequeño de grupos de personas de los campos, personas de las fronteras que están delinquiendo, por supuesto, y que se han ido imponiendo, aprovechándose de que las personas están pasando por ahí, por esas zonas que además típicamente las zonas fronterizas son muy pobres, con un bajísimo desarrollo humano en el país, y eso facilita que las personas y estimula también como un factor criminógeno vayan a delinquir. Entonces ven que hay una oleada de migrantes, viene una oleada de migrantes, eso se avisa. Entonces, lo que no está explotando el Tren de Aragua, lo explotan los coyotes en Costa Rica. Entonces, por eso es que la policía nuestra de fronteras y la policía de la fuerza pública y también la Defensoría de los Habitantes se mete tanto porque saben que en nuestro territorio los pueden victimizar o criminalizar.
nosotros tenemos que velar porque a ese nivel, en el territorio costarricense, a los migrantes, ninguna red ilícita los explote. ¿Qué está haciendo el gobierno de Costa Rica para combatir a esta organización criminal denominada Tren de Aragua? Bueno, tengo que decir con mucha honestidad que es parte de lo que yo planteo en el libro que acabo de publicar, que en Costa Rica hay un gran desdoblamiento todavía para aceptar que estas macro organizaciones, incluso las que son extracontinentales, están operando en Costa Rica, ¿verdad? Todavía aquí las autoridades salen y dicen formalmente, no hay presencia de cárteles mexicanos en Costa Rica. Eso es mentira. Pueden hacerlo por dos cosas. Una, para no crear pánico, o dos, pues para ponerse las medallas y que la gente crea que Costa Rica sigue siendo un oasis de seguridad y de paz, porque nosotros vivimos del turismo y Claro. éramos siempre un oasis de paz y de seguridad. Entonces, por lo menos nosotros sabemos poco de lo que se está haciendo desde inteligencia, que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, por obvias razones, porque es información absolutamente confidencial, pero sí ya se ha tenido noticia de la presencia de miembros, no de expandidos, sino de miembros del Tren de Aragua en la capital, que pugnan con otras pandillas que tienen también presencia y que son transnacionales. Por ejemplo, aquí hay un sitio que se llama Tierra Dominicana, ¿verdad? O pugnan con las pandillas que hay en San José, en Casco Central, con costarricenses, ¿verdad? Porque la mayoría de la criminalidad de Costa Rica es 100% costarricense. O sea, aquí no podemos, en este país, no podemos responsabilizar sobre la criminalidad a los extranjeros, porque hoy por hoy los que delinquen, los que están cometiendo homicidios, los que están en préstamo gota a gota, que eso sí es un delito importado de Colombia, pero los que están facilitando estos capitales y haciendo préstamo gota a gota son costarricenses, los que cometen homicidios son costarricenses. Entonces, se supone que estamos haciendo en el país desde la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y las autoridades pertinentes que se dedican a prevenir la expansión de estas organizaciones criminales, que es el Ministerio de Seguridad. Para finalizar, Tania, se nos acaba el tiempo. El reto mayor que enfrenta la región en cuanto a materia de seguridad con estas organizaciones criminales transnacionales y el fenómeno de la migración. Uy, es una pregunta para contestar tan enorme. Los retos son muchos, principalmente incluso atentan hoy por hoy las organizaciones con la visión que tienen contra nuestro sistema democrático, contra nuestro Estado de Derecho. Han ido penetrando poco a poco toda la institucionalidad de los países, entonces, por supuesto que ellos van creando fragmentación. Hoy por hoy en nuestro país hay una gran fragmentación entre los poderes de la República que pugnan también, discuten de forma permanente, estamos muy fragmentados y eso es muy peligroso, pero de alguna forma las organizaciones aprovechan esa fragmentación y estas discusiones estériles porque se politizó la seguridad, que debería de ser con una visión de seguridad humana, ellos aprovechan para ir penetrando. Entonces, el mayor desafío es evitar la expansión. Uno de los mayores desafíos está, por supuesto, en las fronteras y en el manejo de las olas migratorias irregulares, porque nosotros como país tenemos un gran compromiso de abordar de una forma distinta a lo que puede ser un Nicaragua, pero nos faltan recursos, nos faltan herramientas para poder atender de una forma muchísimo mejor de lo que, porque lo queremos hacer, ¿verdad? Sí. Pero sí necesitamos un apoyo mayor por parte, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos para poder abordar toda esta problemática, ya para cerrar, y poder evitar que estas organizaciones criminales, más los coyotes de Costa Rica, más las bandas criminales de Costa Rica, vayan a victimizarlos y aunado a eso vayan también caminando al mismo ritmo, al mismo tiempo para penetrar ahí y moverse hacia el interior de Costa Rica y quedarse asentados. Es un gran reto, es un gran desafío que tiene que articularse de una forma mucho mejor con las autoridades, en este caso de Panamá, que por dicha se está haciendo de una forma muy, muy articulada para que puedan
prevenir y manejar mucho mejor el tema fronterizo, para evitar no solo para ellos, sino también para nosotros que se vayan a asentar estas organizaciones. Sí, y eso es muy preocupante y no es un secreto para nadie que Venezuela atraviesa una crisis social, económica y sobre todo política desde hace muchísimos años y el fenómeno migratorio ya va a 8 millones, 9 millones de venezolanos, todavía no, yo creo que ya la superamos, pero la última cifra se ubica en 8 millones y evidentemente también es muy complejo saber porque hay personas que siguen saliendo y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, muchísimos venezolanos decidieron salir del país y están incluso en esos tránsitos o en ese proceso de autodeportación o me voy para otro país, o sea, andan a la buena de Dios, digamos. Sí. Entonces, evidentemente, eso afecta no solamente a Costa Rica, sino al resto de la región, porque el venezolano lo que quiere es salir de Venezuela porque busca un futuro mejor, porque ya no se siente bien aquí, por todo lo que es público, notorio y comunicacional de lo que está pasando. Pero mi programa se basa en eso, en también orientar desde las perspectivas de otros países cómo ven la situación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de manera de que no sea siempre desde Venezuela. Ok, vamos a abordar en este caso con usted desde Costa Rica cómo se percibe allá, qué están haciendo allá y que los peligros están en todos lados, porque la migración irregular es peligrosa y eso es lo que hay que entender y tratar de evitar. Es muy peligroso y se va a poner peor. Entonces, si de alguna forma el énfasis, Mildred, que estás haciendo con tu programa es dar esas herramientas para tus compatriotas, y pues obviamente el llamado debería de ser que no cometan, es que es una osadía porque se ponen en riesgo de que ahí los van a victimizar, los van a explotar. Y entonces es un triple peligro, aunado a asuntos que son climáticos, de cansancio, de falta de recursos, de muchas cosas, les van a extorsionar, los van a violentar, les van a quitar sus cositas, sus pertenencias. Y las mujeres, que además estamos doblemente en riesgo de sufrir abuso sexual, entre otras cosas, y además trata para prostitución. Es un tema muy complejo que el ideal sería que las personas no tengan que sufrir el ingreso a una zona, a una selva, a una zona fronteriza tan peligrosa per se, por las condiciones climáticas y porque además el ambiente no permite que podamos transitar de una forma normal. Sí deberían pensárselo más por los riesgos y principalmente por eso, porque estas organizaciones saben que van por ahí, conocen todas las trochas y se están aprovechando de eso. Y ahora lo que viene de vuelta también puede recibir todo este riesgo porque ellos están asentados ahí. Entonces, el llamado sería que en la medida de lo posible no lo hagan. La selva es muy peligrosa. Tania, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tu experiencia en cuanto a la parte criminóloga y también sobre la situación política de Venezuela y lo que puede afectar o impactar en Costa Rica y cómo lo están manejando. También agradecida por el trato que le dan a mis hermanos venezolanos porque entiendo y sé por lo que pueden estar pasando. Es una decisión muy personal cuando Sí. deciden migrar, pero siempre es importante que los buenos somos más, y eso es algo que siempre hemos dicho y es nuestra bandera. No todos somos delincuentes ni malas personas, todo lo contrario. Así que muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. A toda mi audiencia, también gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura cara a cara. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.